Marco Tobón Mejía es considerado por la crítica como el más grande escultor y medallista colombiano, reconocido y exaltado en Europa. Su nacimiento fue en el municipio de Santa Rosa el 27 de octubre de 1876. Su padre, Francisco Tobón Cadavid, trabajaba en la minería y en la carpintería. Su madre, Rosalía Mejía, quien era conocedora de las habilidades para el dibujo que tenía su hijo, lo impulsó a muy temprana edad a abandonar la pasividad del pueblo y a emprender la conquista de Medellín y del mundo. Desde pequeño mostró mucha afición por el arte, por el dibujo. Incluso llegó a poner en el zarzo de su casa un taller que llamaba disque pinturería. Hacia 1896, perdón, antes de eso, pues ya en el norte había mucho, estaba Cano, Francisco Antonio Cano, Ignacio Luna, que fue un pintor muy fecundo en el norte antioqueño. Indudablemente él conoció el trabajo de ellos. Hacia 1896, impulsado por su mamá, se vino para Medellín y entró al taller del maestro Cano. Allí empezó a frecuentar a otros artistas y recibió las primeras clases. O mejor dicho, se perfeccionó en su dibujo. Él ante todo fue un excelente dibujante, tanto que Cano alguna vez dijo: Tobón Mejía es pura línea. Marco Tobón se pule como dibujante y pintor al lado de Francisco Antonio Cano. Fue colaborador como ilustrador y caricaturista de la revista Lectura y Arte, una publicación que él mismo había fundado con su maestro. En el Museo de Antioquia hay una serie de cuadros representativos de sus inicios en la pintura. Marco Tobón, al igual que Francisco Antonio Cano y otros de sus alumnos, por ejemplo Eladio Vélez, Pedro Gómez, se destacaron, y Humberto Chávez, se destacaron por recrear paisajes o sea, como un color regional, como unas estampas, digamos, de las costumbres y de los paisajes de esta región tan particular, rodeada de montañas, circunscrita de alguna manera a estas cordilleras y con una naturaleza tan especial. Entonces creo que la mirada de ellos sobre la cotidianidad, sobre la vida cotidiana, sobre los retratos de los niños campesinos, de las pastoras en los campos, de los agricultores, es una mirada pues muy auténtica de querer representar esta región, este país, al igual que cuando tuvieron la oportunidad de viajar a otros continentes, recrearon también esas mismas estampas en sus pinturas. A sus 23 años de edad, Marco Tobón suspende su formación artística y se alista en el ejército en 1900, una vez declarada la Guerra de los 1000 días. Su participación en esta contienda fue como integrante del Partido Conservador y le tocó pelear contra el general Rafael Uribe Uribe. Él se enrola en el ejército y participa en la batalla de Palo Negro. De esa batalla dejó un cuadro hermosísimo, que es un cuadro donde se ven unos jinetes en un movimiento estupendo. Alcanzó el grado de capitán. Acabada la guerra, se volvió a su oficio de artista y trabajó con Cano. Marco Tobón seguía con sus anhelos de salir del país y en 1905 viaja a Cuba, donde se emplea como ilustrador de la revista El Fígaro. En menos de un año logró la fama por sus ilustraciones y dibujos, algunos de ellos de carácter posimpresionista.
También empieza en la isla a incursionar en el modelado en yeso y en relieves, lo que se puede referir como los antecedentes directos del arte de los medallones que desarrollaría en París. El que el artista Tobón Mejía incursionara en el arte escultórico se debe a una recomendación del maestro Cano y por una falla en la visión al ser diagnosticado como daltónico. Allí confraternizó con el poeta nuestro, también de Santa Rosa, su paisano, Porfirio Barba Jacob, y hizo varias ilustraciones para la revista para la revista Fígaro. Luego siguió a Nueva York y ya se fue para Europa. Ya en París, en 1909, Marco Tobón vivió el apogeo del Art Deco. Esa corriente artística o forma de arte aplicada a decorar, embellecer, exaltar la existencia de la naturaleza por la vía de la purificación de las formas, pero sin caer en la frialdad de la simplicidad. En París le tocó conocer a Rodin, Aristides Maillol, Antoine Bourdelle, los grandes escultores de ese momento. Ya a Cano le había dicho que se dedicara al moldeado y entonces empezó a trabajar la escultura. Hizo muchos monumentos públicos durante los años que vivió en Europa, pero sobre todo se dedicó a la medallística. Son unos relieves pequeños que exigen una gran destreza de parte del artista por los detalles que se ven. Se necesita mucha habilidad para ser un buen medallista. La mayoría de los relieves de Tobón Mejía muestran una gran destreza técnica, también una gran habilidad para diseñar las figuras, los cabellos, los pliegues de los vestidos, el movimiento y la actitud de los cuerpos. En su obra, el artista demuestra, aparte de su formación neoclásica, un buen conocimiento de la obra de Rodin y del arte del último decenio del siglo XIX, sobre todo del Art Nouveau. Durante su estadía en Europa, él expuso en varios salones de París, que era uno de los más renombrados del mundo, obtuvo algunos premios y en el año 1931 ganó medalla de oro y lo condecoraron con la Legión de Honor. Fue caballero de la Legión de Honor, la máxima condecoración de Francia. El tema central de la obra de Marco Tobón Mejía es la sensualidad del cuerpo de la mujer. Consideran los críticos y los estudiosos del arte que ningún otro artista colombiano ha tenido mejor cuidado al momento de esculpir el cuerpo de las mujeres. Cada una de las láminas de pequeño formato sobre las que dibujó un desnudo para luego repujarlo abriga una preciosa miniatura que merece ser disfrutada por siempre, mirando sus detalles, disfrutando su gran belleza. El artista itagüiseño Eladio Vélez pintó un óleo de Tobón Mejía que se conserva en el Museo de Antioquia, en el que está sentado con la mirada fija en una medalla y muestra la cercanía entre el pintor y el retratado. En una de las esquinas superiores del recuadro se ve parte del mausoleo de Jorge Isaac. En la otra, el yeso de una mujer desnuda y dos pinturas encima de ella. El ambiente de la pintura, en el que predominan en general colores fríos y tonalidades grises, está envuelto en una atmósfera invernal, como lo sugiere el gabán que lleva puesto Marco Tobón, una gran obra
homenaje de este escultor. En una colección particular me encontré hace 2 años un par de obras muy interesantes de Tobón Mejía. El centavo de Navidad y una leñadora. El centavo de Navidad es producto de una campaña que se venía haciendo desde 1917 para el Hospital de San Vicente de Paúl. Y en el año de 1922, como que fue el gran éxito la campaña, tanto que el maestro Calvo compuso la música, Ciro Mendía compuso la letra y Tobón Mejía hizo la medalla. Es decir, tuvo medalla e himno esa campaña al Hospital de San Vicente. La otra obra es un personaje campesino. Yo la bauticé La Leñadora porque se ve una mujer con un hacha que lleva un bulto, de esas que seguramente salían al monte a cortar leña y después vendían. Esas obras son muy desconocidas. El renombre que alcanza Marco Tobón en Europa hizo que de varias ciudades del país le encomendaran la realización de obras alegóricas a personajes de la vida pública, pues sus esculturas trascendían lo puramente estético hacia el simbolismo. Tenía Tobón una gran habilidad al esculpir los detalles en sus obras que se acercaba a la perfección. Eran encargos oficiales y como él ya tenía tanto prestigio, pues el Estado le empezó a confiar muchos monumentos públicos. Está el de Francisco Javier Cisneros, el de Francisco Antonio Sea, el de José María Córdoba en el Parque de Boston. De Córdoba también hizo un busto muy bonito que se conserva en santuario. Incluso el pedestal es diseñado por él y el busto pues es obra suya. Esa es una de las obras más desconocidas. Para Bogotá hizo algunos monumentos que compró el Museo Nacional y que nunca se realizaron, como fue el monumento que se había proyectado para José Asunción Silva. En Medellín tenemos el gran privilegio que en varios monumentos públicos conmemorativos está el arte de Marco Tobón Mejía. Por ejemplo, en el de Francisco Javier Cisneros, que es de 1923. La gran figura del ingeniero cubano que inició la construcción del ferrocarril de Antioquia descansa sobre un pedestal de mármol en el que Tobón Mejía esculpió figuras alegóricas que representan el trabajo, el esfuerzo y la ofrenda, los valores más preciados de la cultura antioqueña. Se destaca en una de las caras del pedestal la figura de un musculoso joven que carga un pesado riel del ferrocarril, que representa el trabajo. En otro costado está lo que el escultor llamó la ofrenda o el triunfo, la figura de un hombre desnudo que sostiene en sus manos una faja de laurel. La figura de Cisneros está en marcha, como en actitud de desafío, con cierto aire de conquistador, como realmente lo fue, pues logró romper las montañas para que cruzara el tren. En el Parque de Boston está el monumento a José María Córdoba, en cuya base, en mármol de Carrara, aparece un gran león herido. Esta obra data de 1927. El pedestal y la estatua de Francisco Antonio Sea, que infortunadamente ha sido víctima de los vándalos,
es de 1932, un homenaje al científico y patriota neogranadino, quien trabajó en la expedición científica de José Celestino Mutis. Hace 2 años se publicó un libro en Bogotá de una historiadora bogotana, Marta Fajardo de Rueda, que es la última biografía que salió de él, que se llama Marco Tobón Mejía, un escultor en busca de nuevos horizontes, usando las mismas palabras que le dijo Cano que se fuera para Europa, que fuera a buscar nuevos horizontes. Es una obra muy completa y muy bien documentada. En el cementerio de San Pedro también hay 2 de las obras funerarias más representativas del escultor Marco Tobón, ejemplo de las tradiciones y rituales frente a la muerte que tenían las élites de Medellín entre 1842 y 1940. Una clase social que se daba el lujo de comprar mármol de Carrara para la construcción de sus panteones. Una de esas obras es el mausoleo del poeta caleño Jorge Isaac, el autor de la novela La María. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín hizo una convocatoria para invitar a los artistas a que diseñaran un boceto para el monumento que terminó por ser adjudicado a los maestros Eladio Vélez y Pedronel Gómez en 1921. Sin embargo, luego de diversos problemas, el boceto no prosperó y en 1924 fue encomendado a Tobón Mejía, quien terminó por instalar el monumento 6 años después. Como dato curioso, el diseño inicial de Tobón tenía una figura femenina desnuda, reclinada, con los brazos extendidos y acompañada por una lira en honor al poeta, pero la censura le hizo vestir a la joven y cambiar la lira por el retrato de Isaac. Tobón lamentó esta censura, sin embargo, llevó al bronce una gran placa con la figura final del monumento, en la que mantuvo la presencia de la lira. En el monumento a Pedro Justo Berrío, la figura femenina está en la conocida alegoría de la inmortalidad, que se encuentra erguida protegiendo los despojos de Berrío, máxima figura del conservatismo en Antioquia. El monumento es una clara alusión a los valores que caracterizaron al personaje. Pedro Justo Berrío, quien murió en 1875, logró consolidar el proyecto de Antioquia como región y promovió la educación. Estas 2 obras fueron esculpidas por Marco Tobón en Europa y enviadas a Medellín para su ensamble. Él seguramente hizo las piezas, hizo un diseño, elaboró las piezas y las mandó y mandaba una guía cómo se debía armar, porque la única visita que se tiene de noticia de él después de que se fue para Europa fue en 1927 cuando vino a Medellín y fui a Santa Rosa de Osos a inaugurar el monumento de Pedro José Berrío o de Pedro Justo, el sagrario de la catedral y la urna que guardaba el corazón de Pedro Justo, de Pedro Justo Berrío. Es más, creo que en ese viaje él compró una tierrita, esto ya es anecdótico, que estaba localizada por la Estación Villa, que es por donde se encuentra hoy la Plaza Minorista. Por allá a finales de los años 60, cuando estaban haciendo toda la reforma del sector y se construyó la Minorista y se hizo el empate de la avenida del ferrocarril, sacaron un aviso de un emplazamiento a Francín de Mejía, que era su esposa. Entonces ese terreno pues estuvo sin saberse de quién, solamente cuando buscaron en los predios del municipio
Y pues ya quién iba a reclamar si eso ya había en ellos fallecido y no había descendencia de ella. El gran escultor y pintor Marco Tobón Mejía pasó los últimos días de su vida en París, en medio de la pobreza, acompañado por su esposa Francine y su hija Rosalía, en dos crisis económicas que sufrió Colombia en las primeras décadas del siglo XX, perdió todos sus ahorros y terminó en la ruina. Bien vale la pena acercarnos más a la obra para por lo menos recuperar su riqueza artística. Es un artista que vuelve y se revisa permanentemente, pero que no se le ha dado todavía el lugar importante en el panteón del arte colombiano con una gran exposición retrospectiva. De pronto el Museo de Arte Moderno de Bogotá realizó una exposición en los años 80 importante sobre el maestro, pero creo que todavía hay que buscar cómo darle a él una figuración importante en ese arte colombiano. Y también es paisa Marco Tobón Mejía, el más grande escultor y medallista del país, quien falleció en 1933 y hasta hoy nadie ha podido superar sus realizaciones en relieves y en medallas.